Hoy quiero invitarte a una reflexión profunda sobre las actitudes que realmente pueden transformar nuestra vida. Quizás te has sentido alguna vez atrapado por circunstancias que parecen irremediables, como si la vida estuviera contra ti. Quizás sientes que las bendiciones de Dios se han alejado, o que por más que oras y trabajas, algo sigue bloqueando ese fluir divino en tu vida. Pero, ¿y si te dijera que lo que más está limitando tus bendiciones no es lo que te falta, sino la actitud con la que enfrentas cada momento de tu vida? El corazón humano, en su búsqueda constante de sentido y propósito, a veces olvida que no todo depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de lo que sucede dentro de nosotros. Las actitudes con las que nos levantamos cada día, la disposición con la que nos enfrentamos a los desafíos, las pequeñas decisiones que tomamos, en todo esto tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios y por ende en las bendiciones que Él desea derramar sobre nosotros. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un Dios de amor, misericordia y generosidad, pero también nos invita a acercarnos a Él con un corazón transformado, un corazón que se humilla, que se arrepiente, que es agradecido y que confía plenamente en su voluntad. Porque, como dice la palabra, Dios no da las bendiciones que pedimos, sino las que sabe que necesitamos. ¿Te has detenido a pensar en esto? A veces, lo que creemos que necesitamos no es lo que realmente nos ayudará a crecer, sino lo que Él, en su infinita sabiduría, sabe que nos llevará a vivir una vida más plena y alineada con su voluntad. En este video, vamos a explorar cómo nuestras actitudes tienen un poder inmenso para abrir puertas que parecen cerradas. Te invito a caminar conmigo por esta reflexión sobre la gratitud, la humildad, la generosidad, la paciencia y tantas otras actitudes que, cuando se alinean con la voluntad de Dios, no solo atraen su bendición, sino que la multiplican. Dios te ha dado un corazón capaz de recibir su gracia, pero es necesario que, a través de nuestras actitudes, se prepare para recibir lo que Él ya ha dispuesto para ti. Como en la historia de Abraham, cuya fe y obediencia desataron una promesa que cambió su vida, también nuestras actitudes de fe, de confianza en Él y de aceptación de su plan son las que abren el camino hacia un futuro lleno de su presencia y bendición. Hoy reflexionaremos juntos sobre cómo cada actitud que tomamos puede de alguna manera traer más de Dios a nuestra vida y cómo, si somos sinceros con nosotros mismos, podemos empezar a ver que el lugar donde nos encontramos hoy es, en muchos casos, el resultado de las decisiones de actitud que hemos tomado a lo largo del tiempo. Permíteme preguntarte, ¿cómo estás afrontando las situaciones que vives? ¿Qué actitud has tomado frente a los desafíos? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu corazón y multiplique sus bendiciones en ti, comenzando con un cambio en tu interior? Este es un viaje de descubrimiento, y estoy aquí, no como alguien que te da respuestas definitivas, sino como un hermano que te acompaña en esta reflexión, buscando juntos las claves que nos permiten vivir una vida más plena en Cristo. Te invito a que abras tu corazón y prepares tu mente para dejar que esta reflexión toque lo más profundo de tu ser. La transformación empieza cuando estamos dispuestos a cambiar, a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros, no desde la queja ni la desesperación, sino desde la fe y la disposición de un corazón humilde y confiado en su voluntad. La gratitud es una actitud que parece simple, pero tiene un poder transformador más allá de lo que podemos imaginar. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre las bendiciones que ya tenemos, algo empieza a suceder en nuestro corazón. La gratitud, lejos de ser una mera formalidad o una respuesta automática ante lo recibido, es una verdadera postura del alma.
Es una puerta que, al abrirse, permite que el flujo de las bendiciones divinas entre en nuestra vida de una manera más profunda y constante. En la Biblia, Jesús nos da un ejemplo poderoso de la importancia de la gratitud en el relato de los 10 leprosos. Lucas 17, 11, 19. 10 hombres fueron sanados de una enfermedad terrible, pero solo uno regresó para agradecer. Esta actitud de gratitud no solo mostró una profunda humildad, sino que también desató una bendición mayor, pues Jesús le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Este hombre no solo recibió la sanación física, sino una sanación completa en su espíritu. El acto de regresar a Jesús para dar gracias transformó su vida más allá de lo que los demás experimentaron. Al igual que este hombre, cada uno de nosotros tiene razones para dar gracias, incluso en medio de las dificultades. Puede ser que hoy no todo esté bien en tu vida, pero te invito a mirar más allá de tus problemas inmediatos. La gratitud no depende de las circunstancias externas, sino de una actitud interna de reconocimiento y de confianza en que, incluso en medio de los momentos difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien. ¿Qué sucede cuando elegimos vivir con una actitud de gratitud? Es como si nuestra alma se abriera a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos hace más conscientes de su presencia en cada momento y nos ayuda a reconocer las bendiciones que muchas veces pasamos por alto. Es fácil caer en la trampa de la queja, de mirar solo lo que falta o lo que no hemos logrado aún. Pero la gratitud es una invitación a mirar lo que ya hemos recibido y a honrarlo. Agradecer no es solo un acto de cortesía, sino un ejercicio de fe, porque al agradecer reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y al hacer esto nos alineamos con su voluntad. Nos damos cuenta de que incluso en los momentos más oscuros, Él está allí, dándonos fuerzas, guiándonos y derramando sobre nosotros su misericordia. La gratitud es una semilla. Cuando la sembramos en nuestra vida, produce frutos abundantes. Un corazón agradecido está preparado para recibir más. Y como nos enseña Jesús en su palabra, cuando somos fieles en lo poco, Dios nos confía mucho más. Si aprendemos a agradecer lo que tenemos, Dios multiplicará lo que hemos recibido. Y esa multiplicación no será solo material, sino espiritual. Un corazón agradecido es un corazón lleno de paz, de alegría y de un profundo sentido de conexión con Dios. En momentos de dificultad, cuando parece que todo está en nuestra contra, dar gracias es un acto de fe radical. Es confiar en que Dios tiene el control y que incluso a través de las pruebas, Él nos está preparando para algo más grande. La gratitud no es solo una respuesta emocional, es un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Nos permite ver más allá de las circunstancias y enfocarnos en lo que realmente importa: su presencia constante, su amor incondicional y su fidelidad que nunca nos abandona. Si en este momento te sientes atrapado por la desesperanza, por la frustración o por el cansancio, recuerda que dar gracias puede ser la clave para abrir la puerta a la paz y la bendición. Agradece por lo que tienes, por lo que eres y por lo que aún está por venir. No importa lo grande que sea la prueba, la gratitud transformará tu mirada y te permitirá ver cómo Dios actúa, incluso cuando no lo entiendes todo. Que hoy tu corazón se llene de gratitud. Que cada pequeña cosa por la que des gracias se convierta en una semilla que florezca en bendiciones. Y que al dar gracias, recuerdes que Dios no solo quiere darnos lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos para nuestro bien y nuestra salvación. La humildad es una de las actitudes más poderosas y a menudo mal entendidas.
En un mundo que promueve el éxito personal, la competencia constante y la búsqueda de la exaltación, la humildad se presenta como una virtud contracultural, casi un desafío a las normas sociales. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera grandeza no radica en la autocompasión ni en la exaltación propia, sino en la disposición de nuestro corazón para ponernos al servicio de Dios y de los demás. En el Evangelio, según Mateo, Jesús nos dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Este versículo nos revela una verdad profunda y paradójica del reino de Dios. La verdadera exaltación no proviene de nuestros logros ni de la opinión de los demás sobre nosotros. Proviene de la humildad, esa actitud interior que nos permite reconocer que no somos el centro del universo, sino que Dios es el que debe recibir toda gloria y honra. La humildad, entonces, no es debilidad ni sumisión. La humildad es el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, de nuestra dependencia total de su gracia. Es el entendimiento de que sin Él nada podemos hacer. Es saber que aunque podemos tener talentos, capacidades y logros, todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, estamos abriendo la puerta a su presencia en nuestras vidas de una manera poderosa y transformadora. Este principio se refleja claramente en la vida de los santos, como San Francisco de Asís, quien, a pesar de su nobleza y riqueza, renunció a todo para vivir una vida de pobreza, sencillez y servicio a los demás. San Francisco entendió que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la humildad de vivir para los demás y de reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Su vida es un testimonio de cómo la humildad no solo abre el camino a las bendiciones espirituales, sino que también nos conecta con la verdadera grandeza de Dios. Pero la humildad no solo es necesaria para recibir bendiciones, es también una actitud esencial para ser usados por Dios en su plan divino. En el libro de Isaías encontramos a un hombre llamado Isaías, que al experimentar la gloria de Dios en visión, se siente tan pequeño y tan imperfecto que exclama: «¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros». Sin embargo, es precisamente esa humildad de corazón lo que le permite recibir la purificación y la comisión de parte de Dios. Isaías 6:5-8. Sí, Isaías hubiera estado lleno de orgullo o autosuficiencia, no habría podido escuchar la voz de Dios ni aceptar su llamado. La humildad es una actitud que no solo nos prepara para las bendiciones, sino también para las pruebas. Porque cuando somos humildes, entendemos que las dificultades no son castigos, sino oportunidades para crecer y depender más de Dios. Las pruebas se convierten en un terreno fértil, donde nuestra fe puede madurar y nuestras actitudes pueden ser refinadas. La humildad nos permite ser moldeados por el Maestro, sabiendo que al final todo tiene un propósito divino. Es importante que entendamos que la humildad no se trata solo de lo que mostramos a los demás, sino de lo que realmente hay en nuestro corazón. Podemos ser humildes de palabra, pero si nuestro corazón está lleno de orgullo, nuestra actitud no será sincera. La verdadera humildad radica en reconocer que no somos dueños de nada, sino mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Vivir con humildad significa servir a los demás sin esperar reconocimiento ni recompensa, porque sabemos que nuestra recompensa viene de Dios. Al vivir con humildad, nos alineamos con la voluntad de Dios, y es en ese lugar de dependencia y servicio donde las bendiciones fluyen. Dios honra a los humildes, porque su corazón está dispuesto a recibir lo que Él tiene para ellos.
La humildad, en su forma más pura, es la llave que abre la puerta a una vida llena de gracia, amor y abundancia espiritual. Así que, al considerar cómo vivir en un mundo que a menudo exalta el orgullo y la autosuficiencia, recuerda que la verdadera honra y grandeza en los ojos de Dios se encuentran en la humildad. Cuando tu corazón se humilla delante de Él, no solo abres el espacio para recibir más de sus bendiciones, sino que también te conviertes en un instrumento de su paz, su amor y su misericordia para el mundo. La humildad precede la honra, y es a través de ella que encontramos el verdadero significado de la vida en Cristo. A veces nos encontramos atrapados en una trampa sutil pero poderosa, la creencia de que las bendiciones de Dios llegarán solo porque las pedimos. Pensamos que si oramos lo suficiente o si deseamos algo con todo nuestro corazón, Dios nos lo concederá. Pero la realidad espiritual es más profunda y requiere algo más que solo palabras o deseos. En muchas ocasiones, nuestras oraciones se ven bloqueadas no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque nuestras actitudes no están alineadas con su voluntad. La transformación espiritual que Dios busca en nosotros no solo se trata de pedir lo que queremos, sino de permitir que Él cambie lo que necesitamos. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que deseamos alcanzar, pero olvidamos que el verdadero cambio comienza dentro de nosotros. Como nos enseña Santiago en su carta, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Esto significa que, aunque podamos tener fe en las promesas de Dios, esa fe debe estar acompañada por acciones que reflejen un corazón dispuesto a transformarse. Es muy fácil caer en la tentación de esperar que las bendiciones de Dios lleguen, mientras mantenemos las mismas actitudes, los mismos pensamientos y las mismas respuestas emocionales que siempre hemos tenido. Queremos que Dios nos dé paz, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de reaccionar ante el estrés y la ansiedad. Queremos que Dios nos dé prosperidad, pero nos aferramos al miedo y la inseguridad. Queremos que nuestras relaciones mejoren, pero no estamos dispuestos a perdonar, a ser humildes o a trabajar en nuestra comunicación. Y así, sin darnos cuenta, mantenemos un obstáculo en nuestro corazón que impide que las bendiciones de Dios fluyan libremente. El cambio interno es un requisito fundamental para recibir lo que Dios tiene para nosotros. No se trata solo de pedirle a Dios lo que queremos, sino de prepararnos para recibir lo que Él sabe que necesitamos. Es un proceso que requiere humildad, arrepentimiento y la disposición de dejar atrás lo que nos impide vivir según su voluntad. Recordemos la historia del joven rico quien, a pesar de seguir todos los mandamientos de la ley, no pudo recibir la invitación de Jesús a seguirlo debido a su apego a sus riquezas. Mateo 19, 16, 24. Jesús le mostró que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que estamos dispuestos a entregar. Este joven quería las bendiciones de Dios, pero no estaba dispuesto a permitir un cambio profundo en su corazón. Su riqueza material se convirtió en un obstáculo para recibir el verdadero tesoro que Jesús le ofrecía: un corazón transformado y un camino hacia una vida llena de propósito eterno. El cambio interno que Dios requiere de nosotros no siempre es fácil, pero es esencial. A veces debemos dejar ir viejas actitudes de orgullo, de desesperanza, de egoísmo o de incredulidad. La bendición de Dios no solo implica recibir algo material, sino más profundamente, un cambio en nuestra naturaleza espiritual. Dios no solo desea darnos lo que pedimos, sino que quiere formarnos, moldearnos y purificarnos para que podamos vivir de acuerdo con su propósito divino.
Este proceso de transformación es una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarnos sinceramente, ¿estamos listos para cambiar? ¿Estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios para que nuestras actitudes reflejen la fe que decimos tener? La bendición de Dios en muchos casos llega cuando nos permitimos ser transformados de adentro hacia afuera. Recuerda que las bendiciones de Dios no son solo un regalo para nuestro bienestar, sino un medio para hacernos más como Cristo. No podemos esperar una vida de bendición si seguimos aferrándonos a las mismas actitudes de siempre. Dios está listo para darnos más, pero antes de eso debemos estar listos para recibir. Si alguna vez te has sentido estancado o como si las bendiciones de Dios estuvieran lejos de ti, tal vez sea hora de preguntarte, ¿qué parte de mi vida necesita cambiar? ¿Qué actitudes o pensamientos deben ser transformados para que pueda recibir lo que Dios tiene para mí? No se trata solo de lo que Él puede darnos, sino de lo que Él puede hacer en nosotros a través de un cambio genuino de corazón. Dios quiere bendecirte, pero también quiere que seas un vaso limpio para recibir esa bendición. Cuando permitimos que Él cambie lo que hay dentro de nosotros, las bendiciones comenzarán a fluir de maneras que nunca imaginamos. La clave está en la disposición a ser transformados. La generosidad y el servicio son dos actitudes que, aunque a menudo las consideramos como actos exteriores, tienen un poder profundo y transformador en el corazón de quien las practica. Cuando damos, no solo entregamos lo que tenemos, sino que ofrecemos una parte de nuestro ser, un reflejo de la generosidad de Dios hacia nosotros. Vivir con una actitud generosa no se limita a lo material. Es, ante todo, una actitud del corazón, una disposición a poner las necesidades de los demás por encima de nuestras propias expectativas y deseos. Jesús, en su enseñanza, dejó claro que «dai y será dado a vosotros». Lucas 6:38. Este principio de la ley divina de multiplicación nos muestra que cuando somos generosos, tanto con nuestro tiempo, recursos, amor y apoyo, no solo bendecimos a los demás, sino que también nos colocamos en una posición para recibir más de lo que Dios tiene para nosotros. La generosidad es, en su esencia, una siembra de bendiciones que regresa a nosotros de maneras inesperadas. La generosidad no es solo un acto puntual, sino una actitud de vida. Es un corazón dispuesto a dar, incluso cuando no se espera nada a cambio. El acto de dar, en su forma más pura, refleja el carácter mismo de Dios, quien no escatimó en su amor y gracia para con nosotros. Dios nos dio lo mejor de Él en la persona de su Hijo, Jesús, quien, al vivir entre nosotros, nos mostró el verdadero significado del servicio y la generosidad. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y en su servicio Él multiplicó las bendiciones espirituales para toda la humanidad. Una de las historias más hermosas que Jesús nos relata sobre generosidad es la de la viuda que con su pobreza extrema dio todo lo que tenía en el templo. Aunque su ofrenda fue pequeña en términos materiales, Jesús dijo que ella dio más que todos los demás, porque lo hizo desde lo más profundo de su corazón, con un espíritu de entrega y sacrificio. Marcos 12, 41-44. Aquí vemos que la generosidad no se mide por la cantidad, sino por la actitud con la que se da. No importa si tenemos mucho o poco. Lo que importa es cuánto estamos dispuestos a dar de nosotros mismos sin reserva. El servicio, por otro lado, es la manifestación tangible de nuestra generosidad. No basta con ser generosos solo en pensamiento o en palabra, sino que debemos servir activamente a los demás, con un corazón dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio.
El verdadero servicio no busca reconocimiento, busca simplemente el bien del otro. En este sentido, cuando servimos, no solo bendecimos a quienes nos rodean, sino que nos alineamos con el corazón de Dios, quien ha sido el más grande servidor de todos. La generosidad y el servicio están profundamente conectados con la multiplicación de bendiciones. Cuando damos, no solo transformamos la vida de los demás, sino que también recibimos una transformación interna. Al ser generosos, nos liberamos del egoísmo y del miedo, y abrimos nuestras vidas para que Dios pueda darnos más de lo que realmente necesitamos: su paz, su amor y su gracia. Es fácil pensar que no tenemos suficiente para dar, especialmente cuando estamos enfrentando dificultades o cuando nuestras necesidades personales son grandes. Pero la Biblia nos muestra que Dios no mira lo que damos, sino cómo lo damos. La viuda no tenía mucho, pero su corazón estaba dispuesto a dar lo que podía, y eso fue suficiente para que Dios bendijera su acto de generosidad de una manera especial. Al vivir con una actitud generosa, no solo cambiamos nuestras circunstancias, sino que nos convertimos en instrumentos de bendición para el mundo. Te invito a reflexionar. ¿Cómo vives la generosidad en tu vida diaria? ¿Estás dispuesto a dar no solo lo que te sobra, sino lo que te cuesta? Cuando hacemos esto, permitimos que las bendiciones de Dios se multipliquen, no solo en nuestra vida, sino en la vida de aquellos a quienes tocamos con nuestra generosidad. El servicio y la generosidad son la manifestación más pura de nuestra fe. Nos recuerdan que vivimos no solo para recibir, sino para dar, para compartir lo que tenemos, porque todo lo que poseemos es un regalo de Dios. Al vivir de esta manera, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también nos convertimos en canales de su amor y bendición en el mundo. Cuando eliges vivir con generosidad y servicio, no solo estás cumpliendo con un mandato de Dios, sino que estás abriendo el camino para que las bendiciones no solo se multipliquen en tu vida, sino en las vidas de todos los que te rodean. La generosidad es el acto de dar, pero es también el acto de recibir, porque cuando das con el corazón, abres la puerta a más bendiciones de las que jamás podrías haber imaginado. En un mundo que valora la rapidez y la gratificación inmediata, la paciencia es una virtud cada vez más rara. Queremos que todo se resuelva rápidamente, que las bendiciones lleguen de inmediato, que nuestras oraciones sean respondidas sin demora. Sin embargo, la paciencia no es solo una espera pasiva, es una actitud activa de preparación, de confianza en que Dios tiene un tiempo perfecto para todo lo que nos quiere dar. La paciencia es, en su esencia, una forma de fortalecer nuestra fe. Cuando esperamos en el Señor, no estamos solo dejando que el tiempo pase, sino que estamos trabajando en nuestra dependencia de Él, en la aceptación de su soberanía y en la confianza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La paciencia nos enseña a confiar no en nuestro reloj, sino en el tiempo de Dios, que es perfecto, aunque a menudo no lo entendamos. El apóstol Pablo nos habla de la paciencia en su carta a los Romanos. La paciencia produce esperanza. Romanos 5:4. La paciencia, entonces, no es una simple espera, es un proceso de transformación interior. Cada momento de espera nos acerca más a la esperanza, porque nos permite ver que, aunque el milagro no ha llegado aún, la fidelidad de Dios sigue siendo la misma. La espera se convierte en un campo fértil donde nuestra fe puede crecer y nuestras raíces espirituales se profundizan. Recuerdo a un hombre en la Biblia que vivió este proceso de paciencia de manera ejemplar: Job. Su vida es un testimonio de cómo la paciencia, incluso en medio del sufrimiento, prepara el corazón para recibir una bendición más grande.
Job pasó por pruebas dolorosas y parecía que todo lo que amaba estaba perdido. Sin embargo, en su espera, Job aprendió a confiar más en Dios, y fue precisamente en su paciencia y perseverancia que Dios lo bendijo aún más que antes, restaurando todo lo que había perdido. La paciencia también nos enseña a madurar. A veces, las bendiciones de Dios requieren una preparación que no podemos apresurar. Algunas de las bendiciones que más deseamos solo pueden ser recibidas cuando estamos espiritualmente listos para manejarlas. La paciencia no solo fortalece nuestra fe, sino que también desarrolla nuestro carácter. Nos ayuda a dejar de lado el deseo de controlar y a rendirnos a la voluntad de Dios, sabiendo que su plan para nosotros es mucho mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Es cierto que hay momentos en los que la espera se siente interminable. Cuando estamos esperando la sanidad, la restauración de nuestras relaciones, una oportunidad financiera o cualquier otra bendición, la paciencia puede ser una prueba difícil de soportar. Pero es en esos momentos, precisamente, cuando más necesitamos recordar que Dios está obrando, aunque no lo veamos. La paciencia no es la ausencia de fe, sino la manifestación de una fe que cree firmemente que Dios está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia es una actitud que prepara nuestro corazón para recibir la bendición en el tiempo perfecto de Dios. Nos libera de la ansiedad, del temor y de la tentación de actuar impulsivamente. Nos enseña que el proceso de espera tiene un propósito divino, que en cada día de nuestra espera estamos siendo moldeados, preparados y refinados por la mano de Dios. Si hoy te encuentras en una temporada de espera, quiero invitarte a mirar esta paciencia como un regalo que no solo te prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti, sino que también te permite experimentar una paz profunda en medio de la espera. Porque la espera en Dios nunca es en vano. Él no tarda, Él es fiel en cumplir su promesa en su tiempo perfecto. La paciencia nos lleva a una vida más rica, porque nos enseña a vivir en el presente sin obsesionarnos con el futuro. Nos permite descansar en la seguridad de que Dios tiene todo bajo control. La bendición que tanto anhelas puede estar más cerca de lo que piensas, solo que Dios está esperando a que tu corazón esté completamente preparado para recibirla. Que tu paciencia hoy sea un testimonio de tu fe en el tiempo perfecto de Dios. Que cada día de espera te acerque más a la paz que solo Él puede dar, y que, al final, la bendición que viene a través de tu paciencia sea mucho más grande de lo que pudieras haber imaginado. Dios no solo está preparando lo que deseas, sino también preparándote a ti para recibirlo de la manera más hermosa y bendita. La fe es quizás la actitud más poderosa que podemos tener frente a los desafíos de la vida. No es solo un acto de creencia intelectual, sino una convicción profunda que nos lleva a confiar plenamente en Dios, sin importar lo que los ojos humanos puedan ver. La fe inquebrantable es aquella que, aunque no veamos el resultado inmediato de nuestras oraciones, sigue confiando firmemente en que Dios está obrando en nuestro favor. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Mateo 17:20. Esta poderosa enseñanza nos muestra que no se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la cualidad de esa fe. La fe en Dios, aunque pequeña en apariencia, tiene el poder de mover montañas. La fe que Jesús describe no es una fe superficial o momentánea. Es una fe profunda y arraigada, una confianza total en el poder de Dios, aun cuando la situación parece imposible. Recordemos el ejemplo de la mujer cananea, cuya fe inquebrantable la llevó a recibir la respuesta de Jesús:
a pesar de las dificultades y de las aparentemente duras palabras de Jesús. Ella no se rindió ante la indiferencia inicial de Jesús. Su fe, aunque puesta a prueba, no vaciló. En su respuesta, Jesús la elogió diciendo: «Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres». Mateo 15:28. Esta historia nos muestra que la fe que persevera, que no se rinde ante la adversidad, es la fe que recibe la bendición de Dios. La fe inquebrantable no es solo la capacidad de creer en tiempos fáciles, cuando todo está bien. La verdadera fe se prueba en medio de la tormenta, cuando las circunstancias nos dicen lo contrario y nuestra esperanza parece desvanecerse. Es en esos momentos cuando debemos recordar que nuestra fe no está fundada en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Aunque el camino sea incierto y el futuro no sea claro, Dios permanece fiel a sus promesas. Cuando atravesamos pruebas difíciles, la fe no es solo un consuelo, sino una fuente de fuerza. La fe nos permite ver más allá de lo que es visible y confiar en lo invisible. No se trata de no tener dudas o miedos, sino de caminar a pesar de ellos, creyendo que Dios está con nosotros en cada paso. Como el apóstol Pablo nos recuerda, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:39. La fe inquebrantable nos asegura que no importa lo que pase, el amor y la fidelidad de Dios nunca nos abandonarán. El ejemplo de la fe inquebrantable también lo encontramos en las historias de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia cristiana. Personas que, a pesar de las pruebas, confiaron en que el propósito de Dios se cumpliría. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, vivió tiempos de grandes dificultades y persecuciones, pero su fe jamás vaciló. Su vida de oración constante y su profunda confianza en Dios le permitieron superar incluso los momentos más oscuros, sabiendo que Dios estaba con ella en cada paso. Esta fe no es una fe pasiva que espera que las cosas cambien sin acción. La fe inquebrantable es activa. Nos impulsa a actuar, a tomar decisiones basadas en lo que creemos, a caminar hacia adelante, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decirnos que retrocedamos. Es una fe que se mueve, que actúa, que confía en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento justo. Así como Abraham confió en la promesa de Dios para ser el padre de muchas naciones, aunque no veía el futuro con claridad, nuestra fe en las promesas de Dios nos guía a actuar con confianza y esperanza. La fe inquebrantable es la que no se rinde. Es la fe que mira la montaña y sabe que con Dios esa montaña puede moverse. No importa cuán grande o imposible parezca el desafío, la fe nos da el coraje para enfrentar cualquier situación con la certeza de que Dios está trabajando en nuestro favor. No es una fe ciega, sino una fe fundamentada en la relación profunda con el Creador, en la certeza de que Él es fiel y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Hoy, sí, enfrentas una montaña en tu vida. Recuerda que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de moverla. Mantén tu mirada fija en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Confía en que Él está en control y que aunque el camino sea difícil, su amor nunca fallará. La fe inquebrantable no solo mueve montañas, sino que transforma nuestros corazones, nos fortalece y nos prepara para recibir las bendiciones de Dios, no solo en el futuro, sino también en el presente, mientras caminamos con Él cada día. Mantén viva tu fe y verás cómo las bendiciones de Dios se multiplican en tu vida de formas que nunca imaginaste. El perdón es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida cristiana y, sin embargo, es también una de las más desafiantes.
Vivimos en un mundo que promueve la venganza, la justicia propia y el resentimiento como formas válidas de respuesta ante el dolor y la ofensa. Pero Jesús, con su vida y enseñanzas, nos muestra que el verdadero camino hacia la paz y la bendición no pasa por el resentimiento, sino por el perdón. Jesús fue claro cuando enseñó sobre el perdón. En el Evangelio de Mateo nos dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14-15. Este versículo es contundente. El perdón no es solo un acto de generosidad hacia quienes nos han hecho daño, sino una condición fundamental para recibir el perdón de Dios. El perdón, entonces, no es opcional para el cristiano. Es una necesidad espiritual. Cuando no perdonamos, nos cerramos a la obra de Dios en nuestras vidas. El rencor y la ira son como una cadena invisible que nos mantiene atados, que nos impide experimentar la libertad y las bendiciones que Dios quiere darnos. El perdón, por otro lado, es el acto que rompe esas cadenas y nos libera. Nos libera de la amargura, de la venganza y del deseo de hacer justicia por nuestra propia cuenta. El perdón nos da paz, porque al liberarnos de la carga de la ira, dejamos espacio para que el amor de Dios fluya libremente en nuestro corazón. Perdonar no significa minimizar el daño que hemos recibido ni excusar el comportamiento de los demás. Perdonar es, en su forma más pura, un acto de obediencia a Dios, que nos manda a amar incluso a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos maldicen. Es un acto de confianza en que Dios es el juez justo y que Él se encargará de hacer justicia en su tiempo perfecto. El perdón no depende de la magnitud de la ofensa, sino de nuestra disposición a liberar a los demás y a nosotros mismos de la carga emocional y espiritual que el rencor genera. Jesús mismo nos mostró el poder del perdón en la cruz. A pesar de ser injustamente condenado, torturado y colgado en una cruz, Él oró por aquellos que lo habían maltratado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto de perdón radical no solo liberó a aquellos que lo estaban matando, sino que también abrió el camino para nuestra reconciliación con Dios. A través de su perdón, recibimos la bendición de la salvación, y es ese mismo perdón el que debemos extender a los demás. Perdonar no siempre es fácil. A menudo, el dolor causado por las heridas profundas requiere tiempo para sanar. Pero el perdón es un proceso que empieza con una decisión. Decidir perdonar es un acto de fe. Es decirle a Dios: aunque mis emociones no estén listas, yo elijo perdonar, porque sé que es lo que tú quieres para mi vida. Al hacer esto, no solo liberamos a aquellos que nos han hecho daño, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El perdón nos permite experimentar una sanidad emocional y espiritual que, de otro modo, no podríamos alcanzar. Además, el perdón tiene un poder multiplicador. Cuando perdonamos, no solo sanamos nuestra relación con la persona que nos ha ofendido, sino que también abrimos las puertas para que las bendiciones de Dios fluyan en nuestras vidas. El perdón nos permite vivir en paz, sin las cargas del pasado. Nos permite avanzar sabiendo que Dios ha sanado nuestra herida y que no necesitamos aferrarnos al dolor ni a la ira. El perdón también fortalece nuestra relación con Dios. Cada vez que perdonamos, nos parecemos más a Cristo, quien nos perdonó a nosotros primero. Y al hacerlo, experimentamos una mayor intimidad con Él, porque estamos actuando según su voluntad. La Biblia nos enseña que si no perdonamos a los demás, no podemos esperar que Dios nos perdone a nosotros. El perdón, por lo tanto, no es solo un acto de obediencia, sino un acto de humildad
que nos recuerda que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Hoy te invito a reflexionar sobre aquellas personas que quizás aún no has perdonado. Tal vez el dolor es profundo o las ofensas fueron grandes. Pero recuerda que el perdón no se trata de lo que merecen los demás, sino de lo que Dios quiere hacer en ti. No se trata de olvidar lo que ocurrió, sino de liberarte de su poder sobre tu vida. Perdonar es una decisión, y al tomarla, abres la puerta para que las bendiciones de Dios se multipliquen en tu vida, trayendo paz, sanidad y una nueva libertad espiritual. Que el perdón se convierta en una actitud que fluya libremente en tu vida, que libere no solo a los demás, sino también a ti mismo. Cuando perdonamos, experimentamos el poder de Dios de una manera única, porque en ese acto de liberación somos más semejantes a Él. Y a través del perdón, las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros se multiplican de formas que no podemos ni imaginar. A menudo nos encontramos pidiendo a Dios bendiciones y respuestas a nuestras oraciones, pero es posible que, sin darnos cuenta, estemos viviendo en una desconexión con la voluntad de Dios. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a actuar de acuerdo con sus principios y su voluntad. Este es un error común que puede generar frustración y desilusión en nuestra vida espiritual. La realidad es que las bendiciones de Dios no fluyen simplemente porque las pedimos, sino cuando nuestras vidas se alinean con lo que Él quiere para nosotros. En el libro de Jonás vemos un ejemplo claro de cómo la desobediencia impide que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Dios le dio a Jonás una misión clara: ir a la ciudad de Nínive y llamar a sus habitantes al arrepentimiento. Pero Jonás, en su arrogancia y desobediencia, decidió huir en la dirección opuesta. Durante su huida, enfrentó una tormenta que casi acaba con su vida, hasta que finalmente, después de ser tragado por un gran pez, Jonás decidió arrepentirse y seguir el mandato de Dios. Solo cuando Jonás actuó conforme a la voluntad divina, la ciudad de Nínive se arrepintió y Dios, en su misericordia, perdonó a su pueblo. Este relato nos muestra cómo, cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, las bendiciones que Él quiere derramar sobre nosotros se bloquean. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, pero esas bendiciones solo pueden ser alcanzadas cuando nos alineamos con ese plan, confiando en que su camino es el mejor, aunque no siempre lo entendamos completamente. La obediencia, aunque a veces difícil y desafiante, es la clave para que las bendiciones de Dios se desborden en nuestras vidas. A menudo estamos tan enfocados en lo que queremos de Dios que olvidamos que Él también tiene expectativas de nosotros. Queremos prosperidad, éxito, paz, salud y relaciones restauradas, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestras actitudes, dejar de lado viejos hábitos destructivos o someternos a su voluntad. Es necesario que nuestra vida sea un reflejo de lo que pedimos, y esto requiere un compromiso constante de vivir según los principios de Dios. Jesús mismo nos enseñó sobre este principio cuando dijo: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho». Juan 15:7. Aquí Jesús no está diciendo que todo lo que pidamos se nos concederá sin más. Lo que Él está enseñando es que si vivimos alineados con Él, si nuestras oraciones y deseos están de acuerdo con su voluntad, nuestras peticiones serán escuchadas y respondidas. La bendición de Dios no es un capricho, ni algo que pueda ganarse por pura fuerza de voluntad. Es el fruto de una vida que se somete a Él y camina conforme a su voluntad. El apóstol Santiago también lo menciona en su carta: «Pedís
y no recibís porque pedís con malos fines para derrocharlo en vuestros placeres. Santiago 4:3. Aquí, Santiago subraya que nuestras peticiones deben estar motivadas por un corazón puro, un corazón que desee agradar a Dios y vivir en obediencia a Él. No se trata de usar a Dios como una fuente para obtener lo que queremos, sino de aprender a vivir según su voluntad y confiar en que cuando lo hacemos, Él proveerá lo que realmente necesitamos. Muchas veces, las bendiciones no llegan, no porque Dios no quiera darlas, sino porque nuestra vida no está en el lugar adecuado para recibirlas. A través de nuestra obediencia, nuestra fe y nuestra disposición a vivir de acuerdo con su voluntad, preparamos nuestro corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros. Las bendiciones de Dios se desatan cuando actuamos conforme a su plan, cuando estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos egoístas y a someternos a su autoridad divina. Este principio también está claramente reflejado en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, pero Abraham tuvo que esperar muchos años y confiar en la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir lo que había recibido de parte de Dios. La obediencia de Abraham no solo le permitió recibir la bendición, sino que también nos dejó un ejemplo de fe que sigue siendo un modelo para nosotros hoy. Así que, al pensar en las bendiciones que deseas recibir, pregúntate, ¿estoy alineado con la voluntad de Dios? ¿Estoy dispuesto a obedecer, incluso cuando eso signifique renunciar a mis propios deseos o caminar en una dirección diferente de la que había planeado? Las bendiciones de Dios no son solo para nuestros propios placeres, sino para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Y ese propósito se encuentra solo cuando vivimos en obediencia a Él. Recuerda que Dios es un Dios de amor y justicia, y que sus planes para ti son mucho mayores de lo que puedas imaginar. Pero para experimentar esas bendiciones necesitamos caminar conforme a su voluntad. Que hoy tomes la decisión de no solo pedirle a Dios lo que deseas, sino también de vivir una vida que esté alineada con sus principios y propósitos. Así, verás cómo las bendiciones de Dios se multiplican en tu vida de maneras que jamás hubieras imaginado. Al final, todo lo que hemos aprendido sobre las actitudes que pueden multiplicar las bendiciones de Dios en nuestra vida se resume en una verdad profunda. Las bendiciones de Dios se multiplican cuando nuestra actitud es un reflejo de su carácter. Cuando vivimos con un corazón lleno de gratitud, humildad, generosidad, paciencia, fe inquebrantable, perdón y obediencia, estamos alineándonos con la voluntad de Dios, y es en esa alineación donde las bendiciones florecen. Pero no solo se trata de actuar correctamente o de tener las actitudes adecuadas. La verdadera multiplicación de bendiciones ocurre cuando entendemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y decidimos usarlo no para nuestro propio beneficio, sino para su gloria y el bienestar de los demás. La clave está en reconocer que cuando nos rendimos a Dios y dejamos que Él sea el centro de nuestra vida, nuestras actitudes se transforman en canales de su bendición, multiplicándolas no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de aquellos que nos rodean. Jesús, en su enseñanza sobre los talentos, nos muestra esta poderosa verdad, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mateo 25:29. En este pasaje, Jesús nos enseña que todo lo que Dios nos ha dado es una bendición, y si lo usamos con un corazón generoso y dispuesto a servir, esas bendiciones se multiplican. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto.
No se trata de tener más, sino de ser fiel y generoso con lo que tenemos, confiando en que Dios, en su generosidad, lo multiplicará. La multiplicación de bendiciones no es un acto mágico o una fórmula que se pueda controlar. Es el resultado de una vida vivida con la actitud correcta ante Dios. La generosidad, la gratitud, la humildad y la obediencia son las actitudes que abren el corazón de Dios para derramar más sobre nosotros. Pero esta multiplicación no solo se ve en lo material, sino principalmente en lo espiritual. Las bendiciones espirituales, como la paz, la sabiduría, la paciencia y el gozo, se multiplican cuando vivimos conforme a los principios de Dios. Y estas bendiciones, a su vez, enriquecen nuestra vida y la vida de los demás. Cuando decidimos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y practicar estas actitudes, nuestras vidas se convierten en instrumentos de su amor y su gracia. El impacto de nuestras acciones, por pequeñas que sean, puede tener efectos que van mucho más allá de lo que imaginamos. Cada acto de generosidad, cada palabra de perdón, cada momento de paciencia y obediencia se multiplica de una manera que no solo transforma nuestra vida, sino que tiene el poder de transformar el mundo a nuestro alrededor. El apóstol Pablo nos recuerda que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Esta actitud de vivir para Dios, no para el reconocimiento humano, es la clave para ver las bendiciones multiplicarse. No se trata de recibir la gloria para nosotros mismos, sino de vivir con un corazón sincero, dispuesto a servir a Dios y a los demás con generosidad y humildad. Cuando hacemos esto, Dios se complace en multiplicar las bendiciones que derrama sobre nosotros, porque sabe que nuestras intenciones están alineadas con su voluntad. La multiplicación de las bendiciones es un reflejo de la transformación interior que Dios realiza en nosotros. Cuando vivimos conforme a su voluntad y actuamos con las actitudes correctas, nos volvemos más como Cristo. Y cuando nos volvemos más como Él, nuestras vidas se llenan de las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Estas bendiciones no solo nos enriquecen a nosotros, sino que, como dijo Jesús, también se derraman sobre los demás. Así, brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Hoy te invito a reflexionar sobre tu vida y tus actitudes. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás permitiendo que tus actitudes reflejen el amor, la generosidad, la humildad y la obediencia de Cristo? Si es así, entonces puedes estar seguro de que las bendiciones de Dios no solo te alcanzarán, sino que se multiplicarán de manera abundante. Y lo más importante, no solo recibirás bendiciones, sino que te convertirás en un canal de bendición para los demás, transformando tu entorno y cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. La verdadera multiplicación de bendiciones ocurre cuando vivimos con un corazón transformado por su gracia. A medida que nos alineamos con Él, nuestras actitudes y acciones reflejan su amor. Y es en ese proceso que vemos cómo Dios multiplica las bendiciones de una manera que supera todas nuestras expectativas. Que hoy puedas vivir con la convicción de que tus actitudes tienen el poder de abrir las puertas a una vida llena de bendiciones, y que, al seguir el camino de Cristo, veas cómo su gracia transforma tu vida, multiplicando no solo lo que tienes, sino también lo que eres, para su gloria y para el bien de los demás. La oración es, sin duda, una de las herramientas más poderosas que tenemos para cultivar las actitudes que multiplican las bendiciones de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino de establecer una
conexión profunda con Él, de alinear nuestra voluntad con la suya y de permitir que su Espíritu guíe cada paso de nuestra vida. A través de la oración, nuestras actitudes se moldean, nuestras prioridades se ordenan y nuestras bendiciones se multiplican, porque estamos buscando constantemente la dirección de Dios y abriendo nuestro corazón a su voluntad. Jesús mismo nos enseñó a orar con sinceridad y humildad, pidiendo no solo lo que deseamos, sino lo que Dios sabe que necesitamos. En la oración modelo, el Padre Nuestro, Jesús nos dice: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Mateo 6:10. Esta oración refleja un deseo profundo de alinearnos con la voluntad divina, un deseo de que lo que sucede en nuestra vida esté en concordancia con lo que Dios tiene para nosotros. La oración no es solo un espacio para presentar nuestras necesidades, sino una oportunidad para escuchar la voz de Dios, para rendirnos a su soberanía y para permitir que Él guíe nuestras decisiones. Cuando oramos, no estamos simplemente buscando una respuesta inmediata o una bendición específica. Más bien, estamos pidiendo a Dios que transforme nuestras actitudes, que nos haga más semejantes a Cristo y que nos ayude a vivir de acuerdo con sus principios. La oración genuina es un acto de rendición, un acto de fe en el cual decimos: «Señor, aunque no entienda completamente lo que estás haciendo, confío en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta». Romanos 12:2. Es en la oración donde nuestras actitudes hacia la vida y hacia los demás se ven transformadas. La oración nos invita a ver el mundo a través de los ojos de Dios, a amarnos y perdonarnos los unos a los otros, a vivir con generosidad, a ser humildes y a tener paciencia. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, nuestras prioridades se alinean con las suyas y comenzamos a ver que lo que realmente importa no es lo que queremos, sino lo que Él quiere hacer en y a través de nosotros. Además, la oración fortalece nuestra fe. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, que Dios está con nosotros en cada paso del camino. A través de la oración le damos a Dios el espacio para actuar en nuestras vidas, para guiarnos, para consolarnos y para darnos la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones que honren su nombre. Cada vez que oramos, le damos a Dios la oportunidad de mostrar su poder y su bondad en nuestras vidas. Y esa conexión constante con Él nos permite experimentar su paz, aun cuando las circunstancias no sean fáciles. Recuerda también que la oración no es solo un acto individual, sino también comunitario. La oración en comunidad fortalece nuestra fe y nos une como cuerpo de Cristo. Jesús prometió que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cuando oramos juntos, no solo nos apoyamos mutuamente, sino que también crecemos en unidad y en confianza en las promesas de Dios. Las bendiciones de Dios también se multiplican cuando oramos unos por otros, cuando intercedemos por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en la fe. La oración también es una forma de prepararnos para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nos prepara para escuchar su voz, para seguir su guía y para mantener un corazón humilde y obediente. A través de la oración nos conectamos con el corazón de Dios y comenzamos a ver que las bendiciones no se tratan solo de lo que recibimos, sino de lo que somos llamados a dar. La oración nos recuerda que nuestra vida no es solo para nosotros mismos, sino para llevar su amor y su luz al mundo. Finalmente, la oración nos ayuda a permanecer enfocados en el propósito eterno de Dios. Aunque la vida diaria puede ser abrumadora y llena de distracciones, la oración nos ancla y nos recuerda
que estamos aquí con un propósito divino. Al alinearnos con la voluntad de Dios, al orar y rendirnos a Él, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su gracia y fidelidad. A través de la oración, nuestras bendiciones se multiplican, no solo porque recibimos lo que necesitamos, sino porque Dios nos transforma en instrumentos de su amor para el mundo. Que la oración sea la base de tu vida diaria, un tiempo en el que puedas descansar en la presencia de Dios, escuchar su voz y alinearte con su voluntad. Al hacerlo, verás cómo las bendiciones de Dios no solo fluyen hacia ti, sino que se multiplican en tu vida y en la vida de aquellos a tu alrededor. La oración es el medio a través del cual Dios puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros en el mundo. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes santas de la Iglesia Católica, nos ofrece un ejemplo extraordinario de cómo la actitud correcta puede generar una multiplicación de bendiciones en nuestras vidas. Su vida fue una constante búsqueda de una profunda conexión con Dios, un camino que comenzó con su conversión personal y que a lo largo de los años la llevó a ser una de las místicas más influyentes de la historia de la Iglesia. Santa Teresa vivió en tiempos de gran agitación religiosa y social. Sin embargo, su vida fue un testimonio de cómo las actitudes de fe, humildad y obediencia a Dios pueden transformar no solo nuestras propias vidas, sino también a las comunidades a las que servimos. Su actitud de entrega total a Dios, su dedicación a la oración y su vida de obediencia a su voluntad le permitieron experimentar un nivel de cercanía con Dios que se reflejaba en la abundancia de bendiciones espirituales que recibía y que compartía generosamente con los demás. Uno de los aspectos más notables de la vida de Santa Teresa fue su actitud de total confianza en la providencia de Dios. A pesar de las dificultades que enfrentó, desde las dificultades de salud hasta las luchas dentro de la propia comunidad religiosa, nunca dejó de confiar que Dios estaba guiando su vida. Su fe inquebrantable en el amor y la fidelidad de Dios le permitió ser una líder en la Reforma Carmelita, fundando monasterios y comunidades que perduran hasta el día de hoy. Santa Teresa entendió que las bendiciones de Dios no solo se reciben para el beneficio personal, sino para ser compartidas con los demás. Fue en su humildad y su dedicación al servicio de los demás que experimentó una multiplicación de bendiciones. Ella decía que el verdadero camino hacia Dios pasa por el servicio desinteresado, y esto se reflejó en su vida. Su capacidad para servir a los demás, escuchar sus problemas espirituales y guiarlos en su camino de fe, fue una de las muchas formas en que Dios multiplicó sus bendiciones en ella y en aquellos que la rodeaban. Una de las enseñanzas clave de Santa Teresa es su énfasis en la importancia de la oración y la contemplación. Para ella, la oración no era solo un medio para pedir a Dios lo que necesitaba, sino un espacio en el que podía rendirse completamente a la voluntad de Dios, abrir su corazón a su presencia y permitir que Dios transformara su vida. Esta práctica de oración constante no solo la ayudó a mantener una relación profunda con Dios, sino que también la capacitó para enfrentar las dificultades y desafíos de su vida con paz y esperanza. Y al hacerlo, sus bendiciones espirituales se multiplicaron, pues su vida fue una fuente de luz y de esperanza para quienes la rodeaban. La historia de Santa Teresa de Ávila es un testimonio claro de cómo la actitud correcta, basada en la humildad, la obediencia y la fe en Dios, puede abrir el camino para una multiplicación de bendiciones. Su vida fue una vida de acción y de profunda conexión espiritual, donde cada acto de generosidad y de servicio se multiplicaba, transformando las vidas de aquellos que la conocían.
Santa Teresa comprendió que las bendiciones no se limitan solo a lo material, sino que incluyen la paz interior, la alegría espiritual y la cercanía con Dios. Y fue precisamente esta comprensión la que la hizo tan poderosa y transformadora. Hoy, al mirar la vida de Santa Teresa, podemos aprender que aunque nuestras circunstancias externas no siempre sean fáciles, nuestras actitudes internas pueden hacer una gran diferencia en la forma en que experimentamos y compartimos las bendiciones de Dios. Ella nos muestra que, a través de la oración constante, la humildad y el servicio a los demás, podemos no solo recibir las bendiciones de Dios, sino también ser instrumentos de bendición para el mundo. La multiplicación de bendiciones comienza con una actitud de entrega total a Dios, y fue en esta entrega que Santa Teresa encontró la abundancia de la gracia divina. Al igual que ella, nosotros también estamos llamados a vivir con una actitud de fe y confianza en Dios, sabiendo que Él puede multiplicar nuestras bendiciones cuando nos alineamos con su voluntad. En nuestras vidas diarias, al cultivar la gratitud, la humildad, la paciencia y el perdón, permitimos que Dios nos transforme, nos bendiga y nos convierta en canales de bendición para aquellos a nuestro alrededor. Al concluir este viaje de reflexión sobre las actitudes que multiplican las bendiciones, recordemos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar su vida a través de la fe y la obediencia. Como Santa Teresa de Ávila, podemos vivir con una actitud de entrega total a Dios, sabiendo que, en su tiempo y de acuerdo con su voluntad, las bendiciones se multiplicarán y nos transformarán en instrumentos de su amor y gracia en el mundo. Que tu vida, como la de Santa Teresa, sea un testimonio de cómo una actitud de fe, humildad y servicio puede abrir el camino para recibir las bendiciones de Dios y multiplicarlas en todas las áreas de tu vida. Al final de este viaje de reflexión sobre las actitudes que multiplican las bendiciones, llegamos a una conclusión clara. Nuestra vida espiritual no depende solo de lo que pedimos a Dios, sino de la actitud con la que nos acercamos a Él. Como hemos visto, las actitudes de gratitud, humildad, generosidad, paciencia, fe inquebrantable, perdón y obediencia son las llaves que abren las puertas de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Estas actitudes no solo nos permiten recibir lo que Dios tiene para nosotros, sino que, más profundamente, nos transforman y nos alinean con su voluntad, permitiendo que su abundancia fluya libremente a través de nosotros. Es fácil caer en la trampa de pensar que las bendiciones de Dios se dan de forma automática o sin esfuerzo. Pero, como hemos aprendido, Dios no solo está interesado en darnos lo que pedimos, sino también en formarnos en el proceso. Las bendiciones más grandes que podemos recibir de Él no son solo las cosas materiales, sino la transformación espiritual que ocurre cuando vivimos de acuerdo con sus principios. La actitud correcta ante la vida cristiana es aquella que se basa en la confianza en Dios, no solo para proveer lo que necesitamos, sino también para guiarnos, enseñarnos y formarnos en el carácter de Cristo. Al poner en práctica estas actitudes, estamos permitiendo que Dios nos moldee, nos purifique y nos use para sus propósitos más grandes. La vida cristiana no se trata solo de recibir, sino de dar. Y en el acto de dar, ya sea nuestro tiempo, amor, recursos o perdón, se multiplica lo que tenemos. Este es el principio fundamental del reino de Dios. Dai y será dado a vosotros. Lucas 6:38. Cuando vivimos generosamente, sin aferrarnos a lo que tenemos, Dios puede multiplicar lo que nos ha dado, tanto en bendiciones materiales como espirituales. Y esas bendiciones no solo se quedan en nosotros, sino que se extienden hacia los demás, creando un impacto mucho mayor que el que jamás podríamos haber imaginado.
Así, la multiplicación de las bendiciones no es solo una cuestión de recibir más de Dios, sino de permitir que nuestras vidas sean un canal por el cual las bendiciones de Dios fluyen hacia el mundo. Cada acto de generosidad, cada palabra de perdón, cada decisión de obedecer a Dios no solo nos acerca más a Él, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean. Al final, la actitud que verdaderamente multiplica las bendiciones es aquella que reconoce que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Es una actitud que se entrega a Él, que no busca lo suyo propio, sino lo que agrada a Dios. Esta actitud se refleja en la manera en que vivimos, en cómo tratamos a los demás, en nuestra disposición a servir y en nuestra fe firme en que, aunque no entendamos completamente el camino, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. El proceso de multiplicación de bendiciones comienza en nuestro interior. Cuando dejamos que Dios transforme nuestra actitud, Él puede hacer cosas grandes a través de nosotros. Al alinearnos con su voluntad, al vivir en obediencia y fe, nos convertimos en instrumentos de su gracia. Y las bendiciones de Dios no solo nos alcanzan a nosotros, sino que se multiplican de maneras que solo Él puede orquestar. Hoy te invito a reflexionar sobre cuál es tu actitud ante Dios. ¿Estás dispuesto a alinearte con su voluntad, a vivir en gratitud, humildad, generosidad, paciencia, fe y obediencia? Si es así, entonces las puertas de las bendiciones se abrirán de par en par, no solo para ti, sino para todos los que se crucen en tu camino. Que tu vida sea un testimonio de cómo, al permitir que Dios transforme tu corazón, las bendiciones no solo te llenan a ti, sino que se multiplican en tu entorno, creando un círculo de amor, paz y gracia que impacte a todos los que te rodean. Y que al final de tu camino puedas decir con sinceridad: he vivido con el corazón dispuesto para recibir y multiplicar las bendiciones de Dios. Que su voluntad se cumpla en ti y a través de ti, siempre para su gloria.